Bienvenidos a todos a un nuevo video de introducción a la química digital. En esta oportunidad, brevemente, vamos a enseñar acerca de la estructura química de los glúcidos, hidratos de carbono o carbohidratos. Para recordar cómo están conformados químicamente los carbohidratos, tenemos que tener en cuenta que son moléculas cuaternarias, moléculas orgánicas cuaternarias que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. La unidad fundamental de estas moléculas, de los glúcidos, o los carbohidratos, son los monosacáridos. Los monosacáridos o monoazúcares tienen una estructura química que les va a resultar muy familiar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener en cuenta que estos monosacáridos se dividen en dos grandes familias. Una de ellas corresponden a las aldosas y otras corresponden a las cetosas. El compuesto más representativo de la familia de las aldosas es la conocida glucosa. Y, perteneciente al grupo de las cetosas, tenemos a la fructosa. Vamos a decir que estas moléculas presentan cadenas de carbono con diferentes grupos funcionales. El grupo que encabeza, obviamente, a las aldosas es el grupo químico aldehído. Y el grupo que encabeza la función en las cetosas son las cetonas. Fíjense que en ambos casos tenemos la presencia de grupos carbonilos. Recordando que el grupo carbonilo, si está en un aldehído, está en un extremo, y si es una cetona, está en un carbono secundario. Por lo tanto, esto va a conferirle diferentes propiedades químicas que, en reacciones, por ejemplo, la glucosa da positivo en una reacción con un oxidante como el nitrato de plata, por ejemplo. ¿Sí? Esto se puede ver muy claro en el laboratorio cuando se mezcla solución de glucosa con solución de nitrato de plata, con la consecuente reducción de la plata, formándose un espejo en el tubo de ensayo. Bien, bueno, pasamos a ver la estructura química de la glucosa y de la fructosa. Empezamos con la glucosa. Vamos a tener en cuenta que la glucosa, químicamente, es una aldohexosa. ¿Qué significa esto, que sea una aldohexosa? Significa que es una molécula con 6 carbonos, con el carbono 1 con un grupo carbonilo, o sea, con un aldehído, y en el resto, en los 5 carbonos restantes, van a haber grupos oxidrilos, o sea, van a haber grupos alcohólicos, grupos de alcohol. Esa molécula de glucosa la vamos a representar con 6 carbonos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, este último carbono me quedó un poco desparejo, vamos a borrarlo, ahí está. Bien, todo esto mientras estoy súper congestionado, así que el video sale con toda mi peste, espero que no le llegue. Como decía, en el carbono 1 vamos a tener el grupo aldehído. Y en el resto tenemos grupos de alcoholes. Pero hay que tener en cuenta que la orientación de esos enlaces es fundamental respetarla. ¿Sí? Es fundamental respetarla. ¿Por qué? Porque esa orientación va a determinar diferentes propiedades físico-químicas de estas moléculas, que son moléculas químicamente activas, ópticamente activas. Ustedes piensen, antes de seguir completando la molécula, es que una vez que yo pongo cada función, yo tengo que recordar que el carbono tiene que completar sus 4 enlaces para completar el octeto. Por lo tanto, el primer carbono, que tiene 3 enlaces, lo puede ver claramente ahí, le falta un hidrógeno
para completar su octeto. Acá el segundo también un hidrógeno. Al tercero le corresponde un hidrógeno. Al cuarto lo mismo. Al quinto lo mismo. Y al sexto carbono le corresponden 2. Faltarían 2. Muy bien. Una cosa muy particular es que lo que importan son las orientaciones de los carbonos que vamos a señalar con asterisco, con este carbono, de este carbono, de este carbono, de este carbono y de ninguno más, ¿sí? Del último no. ¿Por qué no señalo el carbono 1 y el carbono 6? Fíjense lo siguiente. Podemos notar que esos carbonos que están señalados presentan uniones químicas diferentes en sus 4 enlaces químicos. ¿Por qué? Vas a notarlo de esta manera. Si te das cuenta, en el carbono 2 tenemos por encima el enlace unido a todo este grupo, ¿sí? Por la izquierda tenemos el enlace con el hidrógeno. Por la derecha, el enlace con el grupo oxidrilo. Y por abajo, el enlace con todo esto. Como ustedes pueden ver, está unido a 4 grupos de átomos diferentes, ¿sí? No pasa así con el carbono 1, en el cual tengo un enlace con hidrógeno, un enlace con todo este paquete de cadena de carbonos y 2 enlaces con el oxígeno. Ya no estaría cumpliendo la condición de tener todos los enlaces químicos distintos. Así pasa de tener todos los enlaces químicos distintos con el tercer carbono, con el cuarto y con el quinto. Con el sexto no, porque fíjense que el hidrógeno este de acá y este presentan el mismo enlace covalente. Cuando tenemos estos carbonos unidos a diferentes enlaces, vamos a encontrar que esos carbonos simbolizados con asterisco se van a denominar carbonos quirales. La quiralidad de una molécula le confiere, esto no lo dije en clase, ¿sí? Pero es un concepto más completo, para que ustedes lo puedan entender, es que la quiralidad de una molécula le confiere la propiedad de ser ópticamente activo. Y dijimos en clase que la propiedad de ser ópticamente activo, en solución obviamente, es que pueden desviar estas moléculas el plano de la luz polarizada. Es decir, desvían en cierto ángulo la luz, en un giro más tirando hacia la derecha o en un giro más tirando hacia la izquierda, para decirlo en criollo. Esos giros se van a simbolizar con la letra D y con la letra L. Esto viene de la palabra dextrógiro y levógiro. Por lo tanto, ¿cuáles son los monosacáridos que tienen un giro levógiro, un giro dextrógiro, un giro D, naturalmente? Aquellos que tengan el carbono 5 con el oxidrilo orientado hacia la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que la glucosa es un monosacárido que tiene un giro naturalmente hacia la derecha. Entonces podemos decir que es una D-glucosa. Bien, estamos frente a una D-glucosa. D-glucosa. Si quisiéramos dibujar la molécula de la L-glucosa, simplemente tendremos que hacer los 6 carbonos que conforman a la glucosa, 4, 5 y 6, haciendo girar los carbonos ópticamente activos, es decir, el segundo oxidrilo hacia la izquierda, el tercero a la derecha, el cuarto hacia la izquierda, el quinto hacia la izquierda, y tanto el carbono 1 como el carbono 6, da igual para qué lado lo ponga, ¿sí? Como estamos orientando hacia lados contrarios, lo voy a poner por defecto hacia el otro lado. Pero daría igual que lo ponga para la derecha, porque no interesa para qué lado esté orientado. Bien. Completamos. Y el carbono 6 también con su oxidrilo y sus 2 hidrógenos. De esta manera estaríamos completando la estructura de la L-glucosa. L-glucosa. Muy bien.
En el próximo video vamos a entrar en la conformación química cuando estas moléculas empiezan a reaccionar en su estructura interna, formando anillos conocidos como estructuras de Haworth o fórmulas de Fischer según sea la representación. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.